Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de forma sintética pues, los principales rasgos de la arquitectura románica que tiene lugar entre los siglos X y los siglos XII y XIII, sobre todo XII. Bueno, vamos allá. En la arquitectura románica voy a articular esta videoconferencia en tres apartados. En primer lugar, de forma breve, voy a hablar un poco sobre el debate sobre el arte románico, un poco las discusiones que ha habido en los últimos años. Luego después voy a hablar del lenguaje de la arquitectura románica. De forma visual voy a intentar daros un vocabulario para que podáis describir una iglesia románica. Y en tercer lugar, hablaré de los principales rasgos de la arquitectura románica, de lo que yo utilizaría o colocaría si tuviera que ponerlos por escrito. Bueno, a partir de aquí vamos con el debate. Voy a empezar con una frase que es de un monje medieval, un cronista, un monje benedictino, que dice: fue como si el propio mundo se hubiera sacudido desprendido de sus viejos años y se ataviara por todas partes con un manto blanco de iglesias. Obviamente, este monje está totalmente eufórico porque se están construyendo iglesias por todas partes. Es una perspectiva positiva de la plena Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entro en el debate. La tesis clásica hablaba de un mundo pobre, absolutamente pauperizado, que vivía en la miseria e inculto, ¿vale? Que ponía sus esfuerzos en construir iglesias que no valían para nada. Entonces, una versión con bastante sesgo y entonces hoy en día no se sostiene. Normalmente, lo que se piensa hoy en día es que a pesar de que en el mundo pleno medieval, que es el siglo X hasta el siglo XII, eran muy pobres, las condiciones en comparación con hoy en día eran espantosas, la economía estaba creciendo, crecía la población, crecía la economía, las técnicas constructivas lo hacían todo bastante mejor. Entonces la tesis alternativa, que es un mundo en crecimiento, que es relativamente más rico que en el pasado, que plasma este crecimiento pues en todo tipo de edificios, incluyendo iglesias. Las iglesias serían la expresión de la dinámica positiva y próspera pleno medieval, ¿vale? Que en comparación con hoy en día no podemos compararlo, pero es que no deberíamos compararlo. Bueno, pues a partir de aquí vamos al siguiente punto, que es hablar un poco de lo que nos queda, porque del mundo pleno medieval nos quedan muy pocos edificios civiles, como palacios o casas. Obviamente han sido sustituidos y nos quedan dos cosas. Nos quedan castillos y torres. Aquí tenemos el castillo de Loarre, que está en Huesca, que es el castillo románico pues mejor conservado de Europa, en mi opinión, y luego nos quedan sobre todo iglesias, que es el edificio principal, la tipología que nos queda del arte románico. Bueno, a partir de aquí voy a hablar del lenguaje del arte románico, elementos que yo debería localizar cuando vea una imagen para poder describirlo como toca. Aquí tenemos una imagen que he sacado de un libro de texto de secundaria sobre una iglesia románica normal. Podemos ver aquí, pues en los pies de la iglesia, pues las torres, que son de planta cuadrada, tiene cubiertas a cuatro aguas. La portada principal solía estar al este. Luego tenemos el cuerpo, ¿vale? Que podría tener una, tres o cinco naves. En este caso tiene tres. Ese cuerpo tenía una cubierta a dos aguas, un tejado a dos aguas. La nave central es el grueso que las laterales. Luego aquí por dentro se puede ver cómo se sostienen mediante pilares, ¿no? Aquí hay tribunas, que es una especie de pasillo grande que está en las iglesias románicas, y este cuerpo de una o tres o cinco naves se cruza con los brazos o transepto, que es esta parte que está aquí. Se cruza en un espacio llamado crucero, que es el nombre que tiene, y sobre el crucero pues puede haber una torre grande o una torre más pequeña conocida como cimborrio. Y luego después las iglesias románicas, que tienen planta de cruz latina, acaban en una cabecera o cabeza, también conocida como ábside, y en esa cabecera o ábside, y además en el transepto, pues puede haber capillas radiales, ¿vale? O absidiolos. Ábside pequeño es un absidiolo, una capilla radial, y luego después, alrededor del ábside, suele haber pues una girola que gira o deambulatorio, que es una especie de pasadizo que luego en la planta lo veremos mejor. Bueno, esto es un esquema típico de las iglesias románicas. Aquí tenemos las plantas que suele haber. La más normal es la planta de cruz latina, ¿vale? Que aquí tiene cinco naves, se pueden ver, las voy marcando, una, dos, tres, 4 y 5. Esta nave que está en el centro es la principal y es el doble que las laterales. Luego tenemos los transeptos, que en este caso tendrían tres naves. Aquí está el crucero. El crucero, como tiene una torre en la parte superior, en este caso es una torre para la iglesia de San Serrín de Toulouse, pues tiene cuatro pilares enormes para sostener el peso de la torre. Aquí está la cabecera con sus absidiolos o capillas radiales. Y aquí se puede ver mejor lo que es la girola o deambulatorio. Perdón que lo estoy pintando mal, ¿vale? Es lo que gira alrededor del ábside. Hay otras plantas, como las plantas circulares, que son típicas de las iglesias construidas por los templarios. Estas se basan en los antiguos martiria cristianos y también en la mezquita del Gran Jerusalén. Luego tenemos aquí una planta basilical que no tiene brazos, no tiene transeptos, y luego también hay plantas de cruz griega o centralizada que son bastante más raras. Bueno, aquí es lo mismo que os he explicado, pero con la planta. Está la nave central, están los tramos, cada una de estas partes es un tramo,
tramo. Aquí están las torres, absidiolos, la girola de ambulatorio, el ábside, el transepto. Lo único diferente en esta es el nartes. El nartes es un espacio que viene de la arquitectura paleocristiana, es decir, mucho más antigua que la románica, en la cual era un espacio donde se colocaban los no bautizados antes de poder asistir a las misas o eucaristías. Estos nártex se conservan en algunas iglesias, no en todas, y bueno, es una parte de la iglesia que nos puede aparecer. Bueno, aquí ahora vamos a ver de los arcos y las bóvedas, los elementos sostenidos. Entonces, lo más normal, había elementos sostenidos planos, cubiertas de madera, ¿no? Pero en el arte románico se empiezan a usar elementos, arcos fajones, arcos de medio punto, que se pueden ver aquí, lo estoy marcando, y luego después arcos de bóvedas de cañón, aquí la tenemos, o bóvedas de crucerías, que es el resultado de una intersección de dos bóvedas de cañón. Los arcos de cañón, arcos de medio punto, bóvedas de cañón, bóvedas de crucerías, son elementos típicos de las iglesias románicas. Aquí tenemos una imagen interior de una iglesia, esta es la Catedral de Santiago de Compostela, se pueden ver los pilares, ¿vale? Que se llaman pilares cruciformes porque si les metiéramos un hachazo, bueno, se rompería el hacha, pero vamos, si les metiéramos un hachazo y el hacha cortara, veríamos que la planta tiene forma de cruz, pues son pilares cruciformes. Estos pilares forman arquerías, arco, que son de medio punto. Los pilares sobre ellos tienen una tribuna, que es un espacio, una especie de pasadizo relativamente amplio, desde donde se puede observar las ceremonias. Y luego después, como elementos sostenidos, tenemos la bóveda de cañón, aquí se ve muy claramente, la estoy marcando, y luego arcos fajones, que fajan y ayudan a sostener la bóveda de cañón, y entre arco fajón y arco fajón, este espacio se llama plementería, que puede ser hecho de piedra, de sillería o de ladrillos. Entonces, arcos fajones, tribuna, bóveda de cañón, y luego aquí en la parte de atrás se puede ver lo que es el ábside o la cabecera. Luego después en los muros, aquí nos observan, hay ventanas que son de tipo abocinado. Esta no es para disparar flechas, ¿no? Sino simplemente como no se fían de que el muro aguante, estas ventanas son bastante estrechas y permiten que el muro tenga la mayor fortaleza posible. Bueno, aquí está una imagen de los muros, se puede ver que la tensión la soportan sobre todo los muros laterales, el arco de medio punto, la bóveda genera tensión a los laterales, con lo cual los muros tienen que ser muy gruesos y además de ser gruesos estaban apoyados por contrafuertes, que son sostenes, cargas, contrarrestos para que el muro no se caiga. Aquí tenemos una imagen de cómo se construían las bóvedas de cañón, los arcos de medio punto en el mundo medieval y hasta la actualidad. Se llaman cimbras, que son estructuras de madera, esas cimbras se colocaban las piezas de la bóveda de cañón, se colocaban hormigón, se hacía falda y cuando fraguaba y estaba sólido pues se quitaba la cimbra y así de forma casi industrial iban construyendo la bóveda de cañón. Y luego voy a hablar del otro elemento de las iglesias románicas, que son las portadas. Una portada es una puerta grande, una portada es una puerta monumental en los cuales los elementos típicos se repiten en todas ellas. En todas las portadas, esta es la Catedral de Santiago, el Pórtico de la Gloria, tenemos las jambas que se encuentran a los laterales, las jambas aprovechan para colocar apóstoles, esculturas exentas. Tenemos un arco de medio punto que da la vuelta, con lo cual esta zona se conoce como arquivolta. Aquí en la Catedral de Santiago colocan músicos. Luego, este espacio interior se conoce como tímpano, donde suele haber relieves, el relieve más importante. Aquí está la imagen de Jesús / Dios en Pantocrátor. Y luego después aquí hay un espacio que se llama dintel o un arquitrabe, que suele ser de piedra y es el que sujeta el tímpano. Y este dintel y este tímpano está sostenido por un parteluz. Este parteluz, aquí está la escultura de Santiago, que permite que pues, no se caiga el tímpano y se caiga y se rompa la puerta. ¿Vale? Estas puertas monumentales se usaban sobre todo para las entradas de los grandes cargos en las iglesias, por ejemplo, el obispo, el rey, etcétera, etcétera. Entonces, este parteluz para una entrada monumental no son muy típicos y en la medida de lo posible, si los podían, los quitaban, pero no siempre era posible porque el peso era demasiado grande y el parteluz básicamente aguantaba la luz. Se llama parteluz porque rompe la luz, que es este espacio, el espacio de aquí a aquí se llama luz. Como parte la luz, se llama así, parteluz. Bueno, ahora voy a hablar de las características del arte románico, de lo que yo pondría por escrito si me lo preguntaran, si tuviera que ponerlo por escrito. Empezaría con una introducción y esa introducción diría que el arte románico es el primer estilo realmente internacional, porque las iglesias románicas de toda Europa se parecen bastante, la Europa cristiana. Claro. Luego, el nombre románico viene de parecido al romano, no hay que confundirlo. Este nombre se lo pusieron, no se conocían, no se utilizaba en la época medieval, es un nombre que lo pusieron historiadores del siglo XIX, que como encontraban que usaban el arco de medio punto y los romanos usaban el arco de medio punto, le llaman románico, que es parecido al romano. Y luego también hablaría en esta introducción que la principal tipología constructiva son las iglesias, la tipología que se construye, y luego los castillos, que tienen menor importancia. También hablaría que hay tipologías que no se conservan, como residencias, etc.
Luego de elementos sustentantes, pues hablaría pues que el muro, el pilar y la columna. La columna es menos importante, el muro son muy gruesos, ya hemos hablado de ellos, y el pilar son de tipo cruciforme, llevan columnillas adosadas, aquí se pueden ver las columnillas, ¿no? Son bastante grandes y estos pilares y estos muros son necesarios para aguantar pues el tremendo peso que viene de las bóvedas. Luego las ventanas son abocinadas y cuando usan columnas imitan a las romanas o incluso reciclan columnas romanas o edificios paleocristianos. Y luego después, a nivel sustentante, también hay que hablar de los contrafuertes que refuerzan los muros que se encuentran en el exterior y que no aparecen normalmente en las imágenes en las fotos que nos ponen. Y luego pueden tener 2 o 3 niveles, normalmente 2, los 2 niveles principales son la arquería y la tribuna. En muy poquitos casos tienen ventanas sobre la tribuna. La arquería es el conjunto de arcos de medio punto, y la tribuna es ese espacio que ya hemos hablado, bastante grande, que se encuentra sobre los arcos. Las cubiertas, en un principio, pues no se las jugaban, las primeras cubiertas eran de madera y planas. Las cubiertas de madera además tienen el problema de que se queman. Las iglesias románicas tienen muy poca iluminación, se iluminaban con luz artificial, o sea, fuego o velas, y se quemaban tanto en cuanto. Luego después, cuando pueden, construyen arcos de medio punto, y arco de medio punto, cuando se extiende, generan bóvedas tanto de cañón como de arista, arcos fajones. Y luego cúpulas, hay muy poquitas. La foto que tenéis a la derecha es de San Pierre de Angulema, otras cúpulas impresionantes, también muy chulas, están en la Basílica de San Marcos en Venecia. Estas cúpulas no son tan grandes, la luz que tienen, hablo de memoria, es 12-13 metros, y bueno, sí que saben cómo hacerlas, pero no es un elemento constructivo típico de las cubiertas. Exterior e interior, ¿qué hablar de las iglesias románicas? Pues diríamos que el exterior son bastante austero, el material es piedra, con lo cual pues no lucen demasiado, además es complicado de pintar. Donde pintaban eran por dentro. Entonces, usaban la técnica de la pintura al fresco, en el interior. Si no tenían mucho dinero, en la parte más relevante ponía pinturas de tipo solemne, pues como una manifestación de Dios, Pantocrátor. En las zonas menos solemnes colocaban pues vidas de santos, etcétera, etcétera. Y luego las iglesias más lujosas, aquí os he puesto la catedral de Monreale en Sicilia, al reino normando de Sicilia, pues contrataban artesanos bizantinos que hacían mosaicos espectaculares. Claro, estos mosaicos es un Pantocrátor, una Majestas Domini, una manifestación de Dios. Está claro que está hecho por un rey que tiene muchísimo dinero, porque los mosaicos son carísimos. Luego el material más común es la piedra, ladrillo también se utiliza pero menos, la piedra es el material sólido. Además tiene un elemento simbólico, porque en la Biblia aparece: tú eres Pedro, sobre esta piedra construiré mi iglesia, con lo cual la piedra es algo que la utilizan mucho las iglesias románicas. Y luego en Italia, como tienen mármol cerca, las canteras de Carrara, todas se siguen utilizando, usan mármol. Y luego en el interior hay que hablar que son bastante oscuras. Son bastante oscuras porque las ventanas son muy estrechas, ventanas abocinadas, y entonces se iluminan con luz artificial. Y luego después había siempre un vano, una ventana, un agujero en el ábside, en la cabecera, y entonces hay un elemento simbólico que es que el fiel penetraba la iglesia a través de la portada o a través de uno de los transeptos y luego caminaba hacia la luz de Dios. Un elemento simbólico que probablemente sería importante. Luego, en cuanto a la estructura, hemos hablado. La más normal es la planta de cruz latina, aunque hay otro tipo de planta. Se articula sobre los puntos cardinales. La cabecera está orientada hacia el este y la fachada principal, la de las torres, está hacia el oeste. Las simbologías del cuerpo de Cristo, es un cuerpo crucificado, ¿vale? El ábside cabecera tiene un deambulatorio, que es ese pasadizo que rodea. El transepto, los brazos y las naves pueden tener 1, 3 o 5 naves. Y luego la nave principal, en el cuerpo, son muchas naves. Entonces, la gente piensa que ya hacían las Eucaristías porque hoy en día se hacen allí, pero no es verdad, porque no había tanta gente, la población era mucho menos numerosa, y en las naves principales se solían colocar coros de madera, que son estructuras de madera llenas con sillas espectaculares, y ahí normalmente se podían hacer reuniones del cabildo, del ayuntamiento, cuando entraba el rey, los canónigos. Entonces, los coros de madera, de sillería, hoy en día se han retirado, pero en el mundo medieval eran muy importantes. Y como he comentado, las plantas, otras más raras, son las circulares, los templarios, las plantas de cruz centralizadas o las plantas basilicales. Y luego después, una cosa típica de los monasterios es que suelen tener anexo un claustro, que es un patio porticado que tiene un jardín en el centro, en el cual los monjes solían utilizar para pasear, meditar, hablar o meditar. Luego, pues, el significado de la función. Las iglesias románicas no solamente son elementos constructivos, sino que significan y tienen muchas funciones. En primer lugar, tiene una función religiosa, la misa de Eucaristía, que tiene un gran contenido ritual. Estas misas de Eucaristías hay que entenderlas siempre con música de fondo. El canto gregoriano, ¿vale?, impulsado por el Papa Gregorio, es un canto muy, muy sencillito, que permite que todo el mundo cante de la misma manera, y luego además genera bastante eco en los muros de piedra. Es un canto muy solemne que todavía hoy en día se utilizan, por ejemplo, los monjes de Silos. Luego después, el tema de las misas. Ya he comentado que en las naves la nave central es demasiado grande para que se hicieran las misas. Es posible que se hiciera en alguna ocasión muy solemne, pero las principales misas eucaristías se hacían en las capillas radiales.
De hecho, una catedral no es una iglesia, sino son muchas iglesias. Cada capilla radial, cada presidiolo es una iglesia. O sea, en estas misas que se escuchaban más que se veían, se generaba lo que se llama una industria del rezo. Esto es que los monjes, los curas, celebraban celebraciones, misas por los difuntos. Entonces, la familia de los difuntos pues hacía donativos, las familias nobles hacían donativos muy importantes, incluso podía pagar un cura toda su vida para que hicieran misas por el difunto fallecido, se había pecado mucho. Entonces, por eso hablo de industria del rezo, que es algo que es muy importante hasta que llega Lutero en el siglo XVI y le plantan la cara, y bueno, pues una historia que se contará en otra ocasión. Pero en el mundo medieval la industria del rezo es muy importante. Luego después es un espacio polifuncional, es un lugar social para grandes acontecimientos. Las catedrales pues de la península ibérica o de Francia son edificios enormes, se utilizan para reuniones del ayuntamiento, incluso para mercado, para celebrar juicios. Por ejemplo, en la portada gótica de la Catedral de Valencia estaba el Tribunal de las Aguas. Entonces, se hacían juicios, reuniones, ocasiones solemnes, etcétera. Luego el entorno de penumbra también tiene un significado, los fieles sienten el temor de Dios cuando van hacia la luz, esto es posible que algunas personas lo sintieran en algún momento de las catedrales. Y bueno, tipos de iglesias, ¿vale? Por si no las conocéis, las simplifico. La más importante es la catedral. La catedral es la iglesia donde celebra misas el obispo. Y el obispo, uno de sus símbolos de rango, es una cátedra o iglesia. El catedrático hoy en día es el profesor más importante, que también tiene una silla importante. Entonces, en estas iglesias, las catedrales estaban en las ciudades, la iglesia del obispo es un centro de poder. El obispo tenía curas que le ayudaban, que se llaman canónigos, que vivían cerca de la catedral. Estas catedrales en la plena y en la baja edad media tenían edificios anexos, puede ser hospitales, escuelas catedralicias, residencias para los sacerdotes, para el obispo, etcétera, incluso un pequeño palacio. Luego las iglesias locales se encontraban en los pueblos, ¿no? Eran mucho menos importantes y ahí también tendrían un edificio anexo para que viviera el sacerdote local. Y luego están las iglesias abaciales o de los monasterios. Los monasterios son sitios donde los monjes se retiran del mundo, practican la fuga mundi. Entonces, estos monasterios a algunos les va muy bien y tienen dinero para construir iglesias dentro. Y son iglesias que están dentro de un monasterio o abadía, suelen tener un claustro y pueden ser muy importantes, por ejemplo, la iglesia abacial de Cluny, o menos importantes. Entonces, una iglesia abacial es la iglesia dentro de un monasterio. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos psicológicos y de proyección de poder. Obviamente, bueno, hay un elemento clásico, que el elemento de espacio cuadrado tiene que ver con la tierra o el pecado o el mundo terrenal y las cúpulas con el cielo, que se sigue utilizando en el mundo medieval. Son espacios polifuncionales, quien entra por la portada es la persona más importante, y luego después las iglesias son un símbolo de prosperidad económica. Entonces, cuanto más rico es un monasterio, pues más rica es la iglesia abacial. Cuanto más rico es un obispo o una ciudad, pues más rica es la iglesia. Y aquí viene una paradoja, porque si continúan los años y la zona sigue siendo rica, pues sustituye la iglesia románica por una iglesia mejor, gótica, renacentista. Pero si la zona se empobrece, pues por ejemplo esa iglesia románica se conserva. Aquí tenemos un ejemplo del mejor románico catalán, que está en San Climent de Taüll. El Pirineo en el siglo X, siglo XI es una época muy próspera, está llena de refugiados, con lo cual construyen muchísimas iglesias y monasterios. Pero luego después se empobrece a partir del siglo XIII, siglo XIV y dejan de tener dinero, con lo cual las iglesias del románico catalán están magníficamente conservadas y son puramente románicas porque no tuvieron dinero para sustituirlas. Eso es una paradoja. También las sustituían cuando se quemaban, obviamente. Bueno, ahora la construcción. La construcción de una iglesia románica, que son edificios enormes en piedra, es carísima y lleva muchísimos años. Entonces, estas construcciones eran promovidas por el obispo, por el eclesiástico, por el noble, normalmente en la iglesia católica. El pueblo participaba, pues por ejemplo, pues acarreando piedras, que era algo muy caro, haciendo donativos, trabajando en la construcción. Entonces, había mucha fe. Las iglesias románicas, en muchas ocasiones, son espacios de cooperación colectiva de tanto la iglesia, la nobleza, la realeza, y también el pueblo llano. Luego después, para construirla, a veces se recibían legados o donaciones. Por ejemplo, un noble pues dejaba un legado, una donación, para construir una iglesia o un monasterio porque había pecado mucho y quería un poco expiar sus pecados. Luego después, los obispos listos también conseguían reliquias. Una reliquia es un elemento antiguo, reliquia significa antiguo, que tiene una connotación sagrada. Pues por ejemplo, pues el hueso de una santa. La gente pensaba que hacían milagros, con lo cual una reliquia importante, estoy pensando por ejemplo las reliquias de Santiago el Mayor en Santiago de Compostela, hacía que vinieran muchísimos peregrinos y que hubiera muchísimas donaciones. Aquí tenemos un relicario de Santa Fe de Conques, espero haberlo pronunciado bien. El relicario, la reliquia estaba en este apartadito, lo estoy marcando aquí, que está dentro, ¿no? Se abría y se colocaba pues un hueso de la santa, etcétera. Había todo tipo de reliquias, muchos curas protestaban contra ellas, decían que eran falsas, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que si había una reliquia importante, pues la iglesia recibía más donaciones o fondos.
Entonces, en esta construcción que llevaba muchísimos años, pues el maestro de obras no era un artista, era un artesano llamado capomaestro en Italia, funcionaban por cuadrillas, ahí probablemente intervenían mujeres, eran espacios de cooperación colectiva, los canónigos conseguían el dinero y el maestro de obras, que tenía una educación puede que no formal, puede que no supiera leer y escribir, pero eran artesanos, artistas habilidosos, pues dirigía la construcción. Entonces, tardaban decenas o centenares de años. Se conservan muy poquitos planos o mapas de construcciones de catedral, así que la forma de construir una catedral, de que no se fuera la construcción, que no variara demasiado o si pasaran muchos años, construían maquetas enormes de gran tamaño, así los siguientes maestros o cuadrillas podían saber qué hacer. Bueno, ahora voy a acabar por el tema del capo maestri. No conocemos a los magníficos artesanos que construyeron las catedrales, pero algunos sí lo sabemos. Por ejemplo, la catedral de Módena. Conservamos una placa en recuerdo del maestro Willigelmo, el maestro de escultores, Guillermo Willigelmo, y le dice, pues es una placa en honor a este maestro. Entonces se puede hablar del Artifex Theoricus, o los cleros, el canónigo, el obispo, que le decía al maestro de obras cómo tenía que ser, la teoría, y luego tenemos el Artifex Practicus, la persona que hacía pues los relieves, las esculturas, la catedral, al cabo, ¿no? Dirigido por el capo maestri. Está el teórico, que dice cómo tiene que ser la iglesia, y luego el práctico, que es lo ejecuta sobre el terreno. Bueno, espero haber explicado la arquitectura románica de forma sencilla y creo que con esto he acabado. Hasta luego.